Buenos días, Camila, Jennifer, Angie, Angie Vega y Angie Molina. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor, me escuchan? Camila, Jennifer, Angie Molina y Angie Vega. Gracias, Angie. Ok, perfecto. Entonces vamos a esperar. Está ingresando por ahí los compañeros de la que están en el aula en la sede de Barbosa. Entonces, y esperemos unos 3 minuticos, por favor, para mientras ingresan los otros compañeros y damos inicio a la tutoría. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, 3 minuticos. Gracias.
Un bendecido día para todos. Me confirma por favor que estemos escuchando bien, de manera adecuada, y que estemos revisando, eh, aquí, digamos, las diapositivas que estoy compartiendo. Qué pena es que hasta ahora pudimos entrar, Bendecido qué día. vergüenza. No, tranquilo, estamos esperándolos Buenos ahí días. un momentico. Ya hemos dicho los buenos días. Aquí entrando Vanessa también. Un bendecido día para... ¿Me escuchan bien? Sí. Para tanto es confirmar que estemos con buen audio ahí. Bendecido para Camila, para Jessica, para Cristian. Bendecido día también para los que están en el aula, en la sede. Tengo por aquí Lida, para Jennifer, para Angie, para María Nubia, para Gloria, para Nicole, para Samsung, para Karen, para Yerly, para José, para Rodman, Vanessa. Por aquí está ingresando Wendy. Listo, ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra tutoría número 7, ¿sí? Recuerden que trasladamos una Profe, tutoría ¿le puedo semana. hacer una pregunta antes de que su merced continúe? Señora, cuéntame. Con respecto al trabajo que tenemos que entregar mañana, Sí. esto hay que anexar la tabla de Excel. Ah, bueno, podemos hacer, bueno, como una hoja de cálculo, digamos, con datos iniciales, ¿cierto? Una base de datos como aquí 600, creo que en una 500, 600 para otra. Entonces, ahí lo que pueden hacer es, em, tomen captura de, digamos, la parte donde tienen los datos, puede ser al final, ¿cierto? Donde tienen, sobre todo donde ustedes utilizaron la hoja de cálculo con las fórmulas para obtener los datos, ¿cierto? Que necesitamos. Entonces, enfoquémonos más bien en esa parte, ¿no? Porque lógicamente para sacarle captura digamos, a la tabulación completa sí es complicado, ¿no? Porque sería bastante igual información que tenemos del comienzo. Lo que nos interesa es evidenciar dónde hayamos desarrollado o formulado las funciones para obtener digamos, los datos que nos interesan, ¿no? Los subconjuntos sí, los subconjuntos o los números de elementos de cada uno de los conjuntos. Eso es, ¿sí? Entonces, enfóquense en esas. No es toda, sino las partes donde tengamos las funciones, ¿sí? En Excel, ¿sí? En la hoja de cálculo. Entonces ya pueden ponerlo como un anexo, donde pueden poner al final anexos y ponen esas capturas o lo involucran dentro del documento donde ustedes especifican, ¿no? En hoja de Excel, hoja de cálculo de Excel, se dicen, no, se obtuvieron tales número de elementos basados en las funciones tales o en las fórmulas tales, listo, y ahí lo van relacionando. Sí, sí, claro, la idea es que capturen, ya. Bueno, puede ser las dos. Venga, confirmamos. Venga, yo Profe, aviso. una pregunta. Ok. Estoy viendo Su aquí merced, una preguntita que me hacen, qué pena, una preguntita que me hacen por el chat, que si pueden anexarlo en Word o en Excel también el archivo, me imagino que se refiere. Ya voy a confirmarles, pero debía haber habilitado para que pudieran cargar dos archivos. Ya voy a confirmar. Señora, cuenta ahora sí. profe, ¿será que su merced no puede dar plazo de entregarlo hasta el lunes? Hasta el lunes. Ya ahorita entonces revisamos al final de la tutoría. Me Sí, profe, es que recuerdo. la verdad yo no entendí muy bien y pues me tocó volver a ver la tutoría. Ya un tico, a ver, situaciones, producto 2. Voy a confirmar aquí que tenga habilitado sí, tengo número de archivos máximo que pueden ser subidos, dos. Entonces, efectivamente puede ser, como nos preguntan en el grupo de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, no, aquí en el chat de la sala, eso. Entonces aquí Lida nos hace la pregunta. Entonces sí, efectivamente Lida, ya tenemos habilitado para que puedan cargar dos archivos. De esa forma, pues, puede ser que lo involucre dentro del documento, en PDF, ¿sí? O simplemente tratemos de ponerlo en PDF de tal forma que ahí me queda mucho más sencillo la revisión, ¿sí? Es por lo que Moodle es más amigable el PDF es más amigable con Moodle que con Word, entonces es más eso, ¿no? Es que me genera una vez la vista al momento de que sea en PDF, mientras en Word me toca descargar, ¿sí? Revisar y otra vez. Eso es.
Listo, entonces aquí están solicitando nuevamente aquí, Juliet, para el lunes. Ahorita me acuerdan al final de la tutoría, por favor, ¿sí? Y revisamos una vez, lo hacemos, lo editamos y eso. ¿Listo? Eso, entonces, ya sea que sea por aparte en Excel, pues listo. En Excel, pues ni modo, si lo cargan en Excel, que es digamos, la base de datos con las operaciones o con el manejo que le hicieron a las hojas de cálculo para obtener los números de elementos de cada conjunto o subconjunto. Y por otro lado, pronto el documento ya como tal, pero en PDF, donde en anexos lo que pueden hacer es que en la parte de anexos ustedes pueden especificar ver anexo A o ver anexo como hayan nombrado el archivo de Excel. Ver anexo A y poner nombre, archivo junto de Excel, algo así, ¿sí? Entonces pueden Profe, ponerlo por mano. Señora, profe, ¿será que se puede acercar un poquito más o hablar un poquito más fuerte? Es que acá en el aula no le escuchamos nada. ok, ahí mejor. Pues tengo manos libres acá, pero entonces eso es que estaba pidiendo el favor que me confirmaran. Nosotros estamos escuchando perfecto. Ok, listo. Entonces ahí cualquier cosa revisemos ahí el Ya, audio ahí del computador para aumentarle ahí el audio. Eso es. Pues hay unos manos libres que se supone que debemos escuchar mejor, ¿no? Para eso. Listo, pero me confirma de todas formas a medida que desarrollamos la tutoría. Gracias. Bueno, perfecto. Entonces, listo. Entonces, cualquier inquietud, entonces con respecto a la fecha, me acuerdan al final de la tutoría, porfa, que no se nos olvide para ajustar lo que tengamos que ajustar. Bueno, entonces vamos a revisar nuestra tutoría número 7 que es continuación, ¿cierto? Del tema de la unidad, específicamente la unidad 3 conteo, permutación y combinaciones. Recordemos brevemente que en la tutoría anterior habíamos hablado de, digamos, de unos experimentos, ¿cierto? Y que esos experimentos tenían unos elementos que se llamaban puntos muestrales, y esos puntos muestrales pues estaban, prácticamente son los elementos que tienen dentro cada conjunto. eh, y venga, confirmamos acá, vamos a hacerlo directamente con la diapositiva como para hacer un repaso general de lo que habíamos para ubicarnos mejor. Listo, vamos a hacerlo aquí rápidamente con lo que habíamos revisado. Entonces, básicamente, habíamos hablado dando inicio a presentación de nuestra unidad. Sí, pues lo vamos a pasar rápidamente. Hablamos hablado de incertidumbre y que cada una de esas preguntas a nivel cotidiano nos generaba incertidumbre como tal, eh, digamos, para resolver esas preguntas, pero que de alguna forma lo que queríamos es aprovechar las matemáticamente las estadísticas eh, para poder resolver esas preguntas y sobre todo para tener soporte y darle fundamento, ¿cierto? Y respaldo a la respuesta que íbamos a dar. Y que la probabilidad de alguna forma nos permitía tomar esa medida numérica, ¿cierto? De la posibilidad de que ocurra un evento como tal. Entonces, esa es la ventaja. Habíamos explicado esa gráfica, ¿cierto? Que seguramente usted la va a revisar en otras asignaturas hacia todo su proceso formativo y formación como tal en profesionales en gestión de empresas. Revisamos que la probabilidad se medía entre 0 y 1, pero que normalmente nosotros, eh, pues para más términos interpretativos de los resultados, lo multiplicamos por 100, entonces podemos hablar del 0% y el 100%. Pero la verdadera, digamos, medidas está entre 0 y 1. Cuando hablan de probabilidad, por eso le va a aparecer 0.3, 0.4, 0.9 como medidas de probabilidad, ¿sí? La escala realmente es de 0 a 1. Esa simplemente de 0 a 1 ya lo hemos revisado, donde 0.5 es algo intermedio, pero a medida que se acerque a 1, hay mucho más posibilidad de que digamos que ocurra ese evento, mientras que se acerca a 0 es probable. Aquí veíamos, entonces, llamamos un experimento como ese proceso que genera resultados definitivos. Y cada repetición del experimento, eh, ¿cierto? Em, en cada repetición del experimento habrá un solo posible resultado experimental. ¿Listo? Entonces, cada repetición de experimento incluso se puede llamar réplica, cada réplica del experimento. Y aquí teníamos los principios del experimento y los posibles resultados experimentales, pero en cada uno de los experimentos vas, va a ocurrir un solo posible resultado experimental. ¿Sí?
por revisar, veíamos que la S, ¿cierto? Es como ese experimento, ese conjunto, ¿cierto? De posibles resultados experimentales que, y eso es en un espacio muestral, donde pues simplemente así como marcados o seleccionados o bien no- nombrados dentro de esas llaves, cada uno forma ese conjunto. Esa unidad, la idea es hoy posible, sí, esa es la meta. Eh, ya, un momentico, voy a cerrar la anterior, así, y voy a entonces abrir la, El profesor se salió. bueno, volví, ¿me extrañaron? Ahí veo que se la conexión acá. No, no me salí, no me salí. Se me cayó la conexión, listo. Bueno, entonces, ahora sí, auditoría 7. Listo, estamos en la unidad 3, conteo, permutaciones y combinaciones. Entonces, ahora, ya vimos la parte inicial, ¿cierto? Que en última estamos hablando de un conjunto de posibles resultados experimentales basado en un experimento que es una situación, ¿sí? Pues lógicamente nosotros lo vamos a empezar que ese experimento solamente tiene una sola posibilidad, ¿cierto? De obtener uno de esos resultados experimentales, ¿cierto? Entonces, solamente va a ocurrir un solo resultado experimental de toda esa conjunto de elementos que conformaba el espacio muestral. Listo. Igual la notación es similar a la de conjunto. ¿Por qué? Porque son conjuntos de elementos o de posibles resultados experimentales. Eso es decir, está de la mano con la teoría de conjuntos. Ahora, una primera fórmula que vamos a revisar acá, sencilla, que digamos que se nombra como la regla de conteo para experimentos de pasos múltiples. Cada uno de los pasos, es decir, cada una de las repeticiones, es un paso experimental. Y paso múltiplo, ¿por qué? Porque pues lógicamente cuando tenemos más de dos pasos, dos o más pasos, pues lo llamamos pasos múltiples. Un ejemplo sencillo, voy a lanzar el dado una sola vez, pues sería un solo paso. Es decir, si lanzo el dado una vez, podría tener la posibilidad de tener un solo resultado experimental. ¿Como cuál? Como que caiga uno, que caiga dos, que caiga tres, cuatro, sucesivamente, o que caiga seis. Alguno de esos posibles resultados experimentales. Pero si ya lanzo el dado dos veces, tendría dos posibles resultados experimentales. Es decir, en el primer paso uno, un solo posible, y en el paso dos, dos. Y ahí empieza a revisar cuántas posibilidades, ¿cierto? Y ya a medida que aumento el número de veces, o el número de pasos, o el número digamos, de réplicas, pues lógicamente se vuelve un poco más complejo saber cuántos posibles resultados hay. ¿Listo? Entonces dice que aquí es, y para eso nos sirve la regla de conteo. Un experimento, es decir, un contexto en el que vamos a utilizar varios réplicas, se describe como una sucesión de k pasos, es decir, de 2, 3, 4, 5. El k, pues es minúscula, es un número específico del número de pasos o réplicas que vayamos a realizar. Entonces, una sucesión de un cierto número de pasos, en los que hay n menos u, n sub 1, que digo, hay n sub 1 resultados posibles en el primer paso. ¿Qué significa lo que hemos dicho? Si yo hago una
un primer paso o una primera réplica o una primer lanzamiento del dado, voy a tener un solo posible resultado experimental. ¿Cuál va a ser? Se va a anotar como n sub 1. Si voy a hacer un segundo lanzamiento, entonces en el segundo lanzamiento hay un n sub 2 posible resultado experimental. Va a haber otro resultado. Y así sucesivamente. Si hago una tercera réplica, un tercer lanzamiento, va a haber un solo tercer resultado experimental y así sucesivamente. De tal forma que cada uno de esos pasos, ¿cierto? Va a tener un solo, digamos, resultado específico, pero van a haber, a su vez, va a tener varias posibilidades en cada paso. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros con esta regla de conteo? Entonces, el número total de resultados experimentales. Y en últimas es la multiplicación, digamos, de las posibilidades que tiene cada uno de esos pasos. ¿Sí? Un ejemplo muy sencillo. Aquí. Y mire que la fórmula es muy sencilla. Simplemente es multiplicar las posibles resultados del primer paso, multiplicar los posibles resultados del segundo paso y los del tercer paso, ¿sí? Y así sucesivamente, de cada uno de los pasos. Sabiendo que cada lanzamiento va a tener un solo resultado, pero tiene varias posibilidades de resultados. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Un primer ejemplo muy sencillo, donde dice, siguiendo la regla de conteo, que es esta formulita, no es más que multiplicar los resultados posibles de cada uno de los pasos, tenemos lo siguiente. Aquí, pues simplemente el experimento, ¿cuál es? Es una moneda, ¿cierto? Que tiene, pues, digamos, dos posibles resultados experimentales. ¿Cuáles son? Cara y sello, no es más. ¿Sí? Hago un primer lanzamiento. Entonces, ese primer lanzamiento va a tener un solo resultado, pero tiene dos posibles resultados, que es cara o sello. Entonces, o va a caer cara o va a caer sello. Hago un segundo lanzamiento, es decir, una réplica. Y entonces va a tener lo mismo, dos posibilidades. ¿Cuáles son? Cara o sello en el segundo lanzamiento, pero va a tener al final un solo resultado como tal experimental, esa réplica. Y entonces, pero aquí la pregunta es, oiga, ¿cuál es el número total de resultados experimentales posibles? Entonces, una primera posibilidad, antes de aplicar la fórmula, es muy sencilla, es que en el primer lanzamiento, ¿cuáles posibilidades tengo? Que caiga cara o caiga sello. ¿Cuántas posibilidades son? Son dos posibilidades. Pero vamos a asumir que cae cara. Digo, cara. En el segundo réplica o en el segundo lanzamiento, tengo entonces que puede tener otras dos posibilidades, cara o sello, y que digamos que cayó cara. Entonces yo podría tener en la primer lanzamiento cara y en el segundo lanzamiento cara. Ese es un posible resultado, ¿sí? Como tal de un experimento de pasos múltiples. ¿Por qué? El primer paso es el primer lanzamiento, el segundo paso es el segundo lanzamiento. ¿Y qué me dice la regla? ¿O qué me dice? Sí, que me dice la regla de conteo. Pues simplemente multiplique el número, los números posibles de resultados de cada uno de sus pasos. Entonces, como sabemos que en el primer paso, que fue el lanzamiento de la primera moneda, ¿cierto? Habían dos posibles resultados experimentales. ¿Cuál era? Que caía cara o caía sello. Aquí están los dos primeros resultados, ¿sí? Listo. Las dos posibles resultados del primer paso. En el segundo paso, entonces ya ese fue el primer paso. En el segundo paso, que es el segundo lanzamiento de moneda, tenemos entonces, hay dos posibles también resultados. Aquí están los otros dos posibles resultados del segundo paso. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar simplemente la posibilidad del primero con los posibles resultados del segundo y tenemos el total de resultados distintos del experimento de pasos múltiples. ¿Cuál es el experimento? Lanzar una moneda. ¿Y cuáles son los pasos múltiples? Un primer lanzamiento y un segundo lanzamiento. Ahí son los pasos múltiples. Es decir, este es un experimento de dos pasos o de dos réplicas. ¿Listo? Y eso es, los dos resultados posibles del primero multiplicado por los dos resultados posibles del segundo me da cuatro posibles resultados distintos. ¿Cuáles son los posibles resultados distintos? ¿Cierto? Llamemos, eh, digamos, cara, ¿cierto? Cara, sello. Entonces, cara el primero, cara el segundo. Ese es un posible resultado. El segundo lanzamiento. El segundo, ¿cuál es el otro? Cara el primero y sello el segundo. ¿Sí? ¿Cuál es el tercer posible resultado? Sello el primero, cara el segundo. Y el otro posible resultado es que en ambas caigan sello. Ahí están los cuatro posibles resultados distintos. Aquí lo podemos denotar y revisar de esta forma, ¿cierto? Como S, recuerden que S mayúscula es el conjunto de los resultados
experimentales. Es decir, ese lo denotamos como el espacio muestral, donde pues vamos a revisar cada uno de los elementos que tiene ese conjunto. En este caso podríamos revisarlo pues de esa forma, ¿sí? Lo que acabamos de decir, pero pues porque es algo, digamos, el número total de resultados experimentales es bajo, ¿sí? Pero pues a medida que vamos aumentando, lógicamente, digamos, el nivel eh, de complejidad, entre comillas, pues realmente esto es fácil, pues vamos a tener un número mucho más alto y pues va a ser más complicado hacer este ejercicio así de revisar todas las posibilidades, ¿sí? Pero por lo menos vamos a tener el número total de resultados experimentales con mucha más facilidad bajo la regla de conteo. Listo. Otro ejemplo. Bueno, aquí simplemente es el mismo ejemplo. Y ahorita revisamos otro ejemplo, el mismo ejemplo con la notación que sabemos de teoría de conjuntos para cada uno de los, digamos, del espacio muestral, es decir, cada uno de los puntos muestrales o los resultados o los elementos. Y tenemos un diagrama aquí de árbol donde tenemos que para cada mira, para el paso uno, ¿cuál es el paso uno? Este es el paso uno, el primer lanzamiento. La primera moneda se lanzó. ¿Listo? El segundo paso, ¿cuál es? Se lanzó una segunda moneda. Ahí está. Entonces, la primera moneda pudo haber, ¿cuáles posibilidades tiene? Cara o cruz, ¿cierto? O cara o sello, como llamamos nosotros. Y el segundo paso también tiene a su vez dos posibilidades, cara o cruz, pero se, lógicamente, hacen pareja con cada una de las posibilidades del primer paso. Entonces, por eso cara, cruz, 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 cara, cruz y cara, cara. ¿Listo? Y ahí están nuestros en diagrama árbol y tenemos aquí la anotación de nuestros cuatro posibles resultados experimentales. ¿Listo? Que pues, de forma muy sencilla, pues obtuvimos simplemente a multiplicar las posibilidades o las posibles o el número de posibles resultados experimentales de cada uno de los pasos. Eso es. Ya un ejercicio o un ejemplo, ya con en este caso, un experimento que requiere de lanzamiento de 6 monedas. Se lanza la primera moneda, primer paso, se lanza la segunda moneda, segundo paso, segunda réplica, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta representaría un sexto paso o una sexta réplica. ¿Listo? Eso es. Y cada uno tiene dos posibles resultados experimentales, así como nos lo, nos lo nombra pues nuestra regla de conteo, pues simplemente es multiplicar las, los posibles resultados experimentales de cada uno de sus pasos. Y como tenemos 6 pasos, donde cada uno de los pasos tiene dos posibles resultados experimentales, tenemos el primer paso, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Tenemos que 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64. Serían 64 posibles resultados distintos. Ya lógicamente, hacer el mismo ejercicio que hicimos acá, viendo la notación de conjunto con cada uno de los elementos, es decir, con cada una de las posibilidades, que son 64, pues ya es mucho más pues, demorado y complejo. Entonces, pues, lógicamente ya cuando es un ejercicio, digamos, de ese resultado, de esa magnitud de resultado, pues, lógicamente uno pues se conforma con los 64 resultados distintos. Pero ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Uno, por ejemplo, que la primera moneda caiga en cara, la segunda en cruz, la tercera en cruz, la cuarta en cruz, la quinta y la sexta en cruz. ¿Listo? Esa es una primera posibilidad, pero son 64. Y ahí empieza uno a tener lógicamente los distintos resultados experimentales, posibles resultados experimentales. ¿Listo? Eso es. Otro ejercicio sencillo, otro ejemplo sencillo, el lanzamiento del dado. Ya para cada uno de los pasos estos, cada lanzamiento de un dado, por ejemplo, va a tener 6 posibles resultados experimentales. ¿Sí? ¿Cuáles son? Que caigan uno, caigan dos, tres, cuatro, cinco o que caiga el número 6. Son dos dados, entonces cada uno de los pasos, ¿cuál es? El lanzamiento del primer dado. ¿Y cuál es digamos, el segundo paso? El lanzamiento del segundo dado. Y cada uno tiene 6. Entonces aquí lo que estamos haciendo es multiplicando los posibles resultados experimentales de cada uno de los pasos. El lanzamiento del primer dado tiene 6 posibles resultados experimentales y el lanzamiento del segundo dado, que es este, tiene 6 posibles resultados experimentales. Estamos hablando de 6 por 6, 36 resultados distintos posibles, ¿cierto? Que tiene como tal ese experimento. ¿Por qué? Porque simplemente es multiplicar pues, el número de posibles resultados experimentales de cada uno de los pasos. Diferente a que, ojo aquí, bueno, una diferencia acá, ¿no? Ojo que aquí el experimento, ¿cuál es? Tengo dos dados y voy a lanzar cada uno de los dados por aparte.
Es decir, lanzo el primer dado, ¿sí? Tiene 6 posibilidades, lanzo el segundo dado después, tiene 6 posibilidades. Es algo diferente a uno decir, oye, estamos jugando parqués, ¿cierto? Y tengo, mm, podría estar jugando dos lados, voy a lanzar varias veces 2 dados. Entonces ya tengo ya mucho más posibilidad. Entonces, ojo con eso, con esos detallitos ahí, ¿no? Listo. Pero bueno, aquí en este caso estamos hablando. Estoy jugando parqués, tengo 2 dados. Voy a darle a cada uno, es decir, cada dado estoy tomando como un experimento, como un experimento, no, como un paso aparte, ¿sí? Cada dado. ¿Listo? Eso es. Listo. Entonces, ahora tenemos lo siguiente. Aquí hay otro ejemplo donde, pues ya voy a explicar el experimento, es lo siguiente. Ok. Aquí entonces, esta es una empresa del día donde la empresa va a hacer un proyecto, ¿sí? Proyecto de ingeniería. Pero el proyecto de ingeniería, pues básicamente tiene 2 etapas. Una primera etapa, que es la etapa de diseño, y la segunda etapa, que se llama la etapa de construcción. Aquí, pues, digamos, en la tabulación, pues vemos las etiquetas y qué es lo que nos estamos refiriendo nosotros. Ahora, la empresa va a fijar tiempo de ejecución digamos, de esa hora, ¿sí? O ese proyecto de ingeniería. Y quiere basarse en la experiencia que tiene, digamos, de proyectos de ese mismo estilo, ¿cierto? En otras ciudades, ¿cierto? O en otras, sí, en otras regiones. Ahora, ella revisó y básicamente esos proyectos de ese mismo estilo que ella tiene, digamos, que ella ha ejecutado y que tiene la experiencia en ellos, han durado en la etapa de diseño, básicamente en términos generales, han tenido 3 duraciones. Algunos han durado 2 meses, otros han durado, la etapa de diseño solamente, ¿no? 3 meses y algunos han durado 4 meses. ¿Listo? Entonces, mire que en el primer paso, llamémoslo etapa, en la etapa de diseño, hay 3 posibles resultados experimentales. 2 meses, 3 meses y 4 meses. Es decir, que esa etapa de diseño puede durar 2 meses, o que puede durar 3 meses, o que puede durar eh, 4 meses. Perfecto. Y en la segunda etapa, que es la etapa de construcción, que aquí lo llamamos el segundo paso, también revisó en los proyectos que tiene similares y en los cuales tiene la experiencia de ejecución, que habían también tres posibles tiempos de duración de esa etapa de construcción. 6 meses, 7 meses y 8 meses. ¿Sí? Aquí están. 6 meses, bueno, aquí están acá los tres. 6 meses, 7 meses y 8 meses. ¿Listo? Entonces, esto nosotros podemos revisar y se convierte también en un experimento de pasos múltiples, donde la etapa 1, que es la etapa de diseño, es el paso 1, y la etapa 2, que es la etapa de construcción, es el paso 2. ¿Listo? De esa forma, tendríamos que, si la aplicamos de forma muy sencilla, el, la regla de conteo para experimentos de pasos múltiples, teníamos que multiplicar pues simplemente el número de posibles resultados experimentales de cada una de sus etapas. Entonces, la primera etapa tendríamos 3 posibles resultados experimentales y en la segunda etapa tendríamos otros 3 posibles resultados experimentales, que tendríamos como total 9 posibles, ¿cierto? Resultados de ese experimento de pasos múltiples, ¿sí? 9 posibles resultados distintos. ¿Cuáles son esos? Entonces, aquí pues la tabulación nos ayuda a verificar cuáles son esos posibles resultados experimentales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente cada una de las posibles resultados de la primera etapa o del primer paso, que es 2, 3 y 4, pues llevamos a revisarlos con cada uno de los posibles resultados experimentales de la etapa 2 del paso 2. Es decir, los sumamos. Entonces, por ejemplo, aquí nos muestra una primera posibilidad de esos 9, ¿cuál es? Posible resultado experimental, que en la etapa 1, es decir, en la etapa de diseño, dure 2 meses y en la etapa de construcción dure 6 meses. Míralo acá. ¿Listo? Esa es un primero. La segunda, que ese dure en la etapa inicial de diseño 2 meses y en la segunda 7 meses. La tercera opción es, o posibilidades que 2 meses en la etapa de diseño y 8 meses en la etapa de construcción y así sucesivamente 3 y así sucesivamente 4 con cada uno de los tiempos de duración de la etapa 2. ¿Listo? ¿Eso qué nos daría? Pues ya nos daría más información para este caso aplicado. ¿Por qué? Porque nos podría dar, yo sumo simplemente las
posibilidades de la etapa uno con las posibilidades de etapa 2. Bueno, en otras palabras, las posibilidades eh, de paso uno con las posibilidades del paso 2 y obtengo tiempos. Entonces, 2 más 6 tendría que, hay una posibilidad de que, un posible resultado es que dure 8 meses, otro que dure 9, otro que dure 10, otro que vuelva a durar 9, 10, 11, 10 meses, 11 meses y 12 meses. Y miren que algunos se repiten, ¿sí? Hasta llegaría, digamos, el experimento de pasos múltiples, ¿sí? Aquí pues simplemente está lo mismo, un diagrama de árbol donde tenemos las tres posibles resultados experimentales para el paso uno, que es la etapa uno de diseño. Tenemos los tres posibles resultados experimentales para la etapa 2 que es el paso 2 de construcción. Y aquí está, lógicamente, la suma de cada uno con ellos. Es decir, aquí tenemos las 9 posibilidades o 9 posibles resultados experimentales. Y aquí están los tiempos, ¿cierto? Sumados cada uno de los tiempos para las etapas. ¿Listo? Uno y 2. Etapas uno y 2. Ahora, hasta ahí llegaría el ejercicio en términos de lo que estamos revisando, de la regla de conteo para pasos múltiples. ¿Listo? Pero ustedes en la siguiente asignatura, que es estadística aplicada, seguramente van a retomar esto, el tema de probabilidades, y van a asignarle probabilidades a eso, ¿sí? Aquí estamos hablando de eso, regla de conteo para experimentos de pasos múltiples. ¿Y qué seguiría, por ejemplo? Pero no lo vamos a hacer acá, lo vamos a dejar para estadística aplicada, pero para que vean la secuencia que va a tener este tema. Ahora, miren que varios se repiten. Entonces, 9 se repite acá 2 veces y 3, y no, solamente 2 veces. También se repite cuál, el de 10. 10 se repite acá y se repite acá. Y 11 se repite, no, y aquí también se repite 10, van 3. Y 11 se repite acá y acá. Lo que no se repiten son 8 y 12. Entonces, ¿qué significa en términos sencillos? Oiga, si se repite más veces, va a haber mayor probabilidad que ese proyecto dure ese tiempo específicamente. Por ejemplo, si yo veo el que más se repite es 10, tiene 3 de, tiene 3 resultados iguales, ¿de cuánto? De 9. Entonces ya estamos hablando en términos porcentuales, tiene un 33% de ese orden, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, que 3 de 9, sí, correcto, tiene el 33, la tercera parte, 33,33%. Entonces ya estoy viendo que ese de 10 tiene más posibilidades y tiene más probabilidades. Pocas palabras, ¿cierto? Y eso nosotros podemos hacerlo bajo ciertos métodos sencillos. Podemos asignarle probabilidades. Recuerden que la probabilidad es de 0 a 1, ¿cierto? Podemos asignar probabilidades a esa duración de 10 meses. Entonces va a tener mayor probabilidad, digamos, de ocurrencia esa duración de 10 meses para ese evento o para ese, en este caso estamos dando experimento, pero para ese evento. ¿Listo? Entonces, así nosotros podemos utilizar uno, por lo menos de 3 métodos básicos, ¿cierto? Para asignarle probabilidades. Y eso lo vamos a revisar en estadística aplicada. El segundo semestre, pues posiblemente nos veamos las caras allá. Ojalá pues así sea. ¿Sí? Y si no, pues lógicamente su tutor pues seguramente va a retomar este tema de probabilidades y ya le va a enseñar la asignación de probabilidades para ciertos eventos o para ciertos experimentos. ¿Sí? Ok, y incluso esa asignación se llama asignación de probabilidad por método de frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia? ¿Cuántas veces del total? Entonces, ¿qué frecuencia tiene la duración de 10 meses? Tiene 3 veces de 9. ¿Sí? Esa es la frecuencia. Y por eso es relativo, ¿por qué? Porque es del total. Entonces, y con base en eso uno asigna y pues ve unas reglas ahí sencillas para eso. Bueno, pero bueno, hasta aquí, digamos, lo que es matemática aplicada lo vamos a revisar hasta obtener cuántas posibles resultados experimentales puede tener ese evento o este experimento. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la conteo? Pero lo que quiero mostrarles es cómo hacia dónde va el siguiente asignatura. Listo. Otro ejemplo. No, este es el ejemplo. Otra regla más. Regla de conteo, pero para combinaciones. Mire que la anterior, ¿cuál era? Regla de conteo para experimentos de pasos múltiples. ¿Y cuál es la siguiente? Regla de conteo para combinaciones. ¿Qué son combinaciones? Listo. Entonces, las combinaciones son, eh, así como su nombre indica, pues cuántas, en este caso, si son de a dos, cuántas parejas, o si son de a tres, cuántos conjuntos de tres, ¿cierto? Puedo obtener de un cierto
número total de objetos o de un cierto conjunto. ¿Cuántos subconjuntos puedo obtener de un número total digamos, de objetos o de elementos de un conjunto? Ahora, ¿qué es lo que quiere obtener las combinaciones? Eh, las combinaciones no me interesa el orden, me interesa que estén ahí involucrados en ese subconjunto, ¿sí? Diferente a lo que vamos a revisar más adelante, siguiente regla, que es para permutaciones, que las permutaciones sí le interesa el orden. Y ahorita vamos a aclarar mucho más con los ejemplos, ¿listo? Y con los ejercicios, después tenemos unos ejercicios para hacer. Ahora, número de combinaciones. El número de combinaciones de n objetos tomados de n en n. Entonces, n mayúscula, que lo que tenemos que identificar que es n mayúscula. N mayúscula es el número tal de objetos de ese conjunto, por ejemplo, ¿sí? N mayúscula. Recordemos que la notación en mayúscula siempre me denota un conjunto, mientras que el n minúscula son el número de elementos de los cuales yo voy a tomar. ¿Me explico? Yo quiero revisar, eh, por ejemplo, en un equipo, por ejemplo, ustedes, el, voy a suponer, no voy a poner un número cerrado, ¿sí? Porque ustedes son 44, algo así. Pero bueno, vamos a suponer, bueno, sí, vamos a tomar el total de participantes del curso. Vamos a ver, yo voy a confirmar aquí en la lista. Tengo aquí que, digamos, entonces, en el curso de matemáticas aplicadas, ¿cierto? De gestión empresarial de la sede Barbosa, por N mayúscula, el número total, bueno, sin contar al tutor, 42 exactamente, ¿sí? Entonces, listo, N mayúscula 42. Y quiero conformar equipo, ¿cierto? De a dos. Pues básicamente nosotros podemos ser, ¿no? Pero ojo, pueden ser, listo, ustedes me dirán, o acá, ustedes me dirán, no, pues fácil, profe, pues 42 de a 2 son 21, que queremos saber cuántas acciones posibles pueden ser. Por ejemplo, voy a poner aquí, me disculpa Angie, voy a tomar aquí como ejemplo a Angie. Entonces, Angie Molina, por ejemplo, oiga, pero Angie Molina, lógicamente va a conformar un equipo, pero Angie Molina puede estar. Una posibilidad es que le voy a hacerlo de forma aleatoria. Entonces voy a tomar Excel y si quieren más adelante le explicamos, no sé si ya lo hemos revisado. No, en estadística es lo que lo revisamos. Hay uno en Excel puede hacer una forma aleatoria para seleccionar, digamos, equipos de trabajo de a dos o CIPAs, por ejemplo, si fuese así CIPAs, de forma aleatoria. Es decir, Angie puede tener la misma posibilidad de que de hacer equipo de trabajo con Angie Vega, o tiene la misma posibilidad de hacer equipo de trabajo con Camila Pardo, o tiene la misma posibilidad de hacer equipo de trabajo con Fernanda, y así con cada uno de los 42, ¿qué digo? 41 compañeros de Angie Molina, ¿cierto? Porque son 42 en total. Entonces, eso es lo que quiere realizar la combinación. ¿Cuántas posibles combinaciones para conformar equipos de 21 o para conformar equipos de trabajo de dos en dos podemos tener para, digamos, en nuestro curso de matemática aplicada conformado por 42 estudiantes? Entonces, no es solamente 42 dividido entre 2 y tengo 21. Sí, el total va a ser 21 equipos de trabajo, pero Angie, por ejemplo, Angie Vega, va a tener la posibilidad de hacer equipo con Camila o con Fernando. Entonces, solamente Angie ya tiene un número de combinaciones posibles. Ahora cogemos a Camila. Camila tiene hacia adelante otro número de posibilidades para conformar equipo. Entonces empieza eso a multiplicar y eso ya es otra cosa. Son las posibilidades de cómo puedo conformar los equipos de trabajo, ¿sí? Diferencia cuántos equipos de trabajo puedo conformar teniendo 42 estudiantes y voy a conformar de a dos. Eso sí son 21, perfecto. Pero ¿cuántas posibilidades existe? ¿Cuántas posibles combinaciones existe para conformar los equipos de trabajo? Entonces, es cada uno de nosotros con los demás posibilidades, ¿cierto? Y después, así, cada uno, todas esas posibilidades. Entonces, eso es lo que habla de combinaciones. Entonces, la fórmula sencilla para obtener esas combinaciones entonces acá, el número de combinaciones de n, recordemos que n mayúscula son el número total de objetos tomados de dos en dos. Entonces, por ejemplo, el número de combinaciones de 42 estudiantes de la asignatura Matemática Aplicada del programa de gestión empresarial C. Barbosa. Ojo, para conformar equipos de trabajo tomados de qué? De dos en dos es. Entonces, ¿cómo lo obtendríamos? Obtendríamos N mayúscula, ¿qué es? Ya sabemos que son 42 integrantes del equipo de trabajo, 42 integrantes del curso, estudiantes.
N minúscula, ¿qué es? Ya sabemos que vamos a conformar el equipo de trabajo de 2 en 2. ¿Y qué es la fórmula? Muy sencillo. Vamos a recordar aquí el término factorial. Este signo me denota factorial, esa operación factorial. Entonces, ¿qué es? Sencillo, N mayúscula. Entonces, vamos a poner aquí número y ahorita lo hacemos una vez. 42 estudiantes de la asignatura. Entonces sería 42 factorial. ¿Qué significa factorial? Aquí abajito lo dice, pero vamos a hacerlo aquí en números que es mucho más sencillo. Recordemos que el factorial se obtiene como multiplicando 42, ¿cierto? Por lo que dice acá. El n factorial mayúscula, ¿qué es? El 42, o sea, el número total, multiplicado por quién? Por el n-1, es decir, la posición anterior. Es decir, 42 menos 1, ¿cuánto da? 41. Después, por n-2, es decir, por el anterior, 40. Después, ¿qué dice? Sucesivamente hasta llegar a 1, ¿sí? A multiplicarlo por 1. Entonces tendríamos acá, hasta llegar a multiplicar a 2 por 1, más bien, ¿sí? Entonces, 40, tendríamos aquí entonces 39, ¿cierto? Y así tendría que multiplicar todos por 38, por 37, por 36, bueno, nada, por 2, por 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy llegando a la posición anterior, n-1, n-2, n-3, n-4, así, hasta n-40, 40 me daría 2 y n-41 me daría 1, ¿sí? Hasta llegar a este producto de 2 por 1. Pero tengo que multiplicar cada uno de ellos, es decir, esto manualmente, pues ya cuando son números altos no se hace. ¿Por qué? Porque es diferente hacer el factorial de 3. Pues muy fácil. ¿Qué es? Aquí es igual el factorial de 3 a 3 por, ¿cierto? N en este caso mayúscula es 3. N-1, ¿qué sería? 3 menos 1, que sería 2. Y n-2, ¿qué sería? 3 menos 2, que sería 1. Listo, mire, llegué al producto de 2 por 1. Hasta ahí llega. Entonces, 3 por 2, 6. 6 por 1, 6. No, fácil. 3 factorial es muy fácil, 6. Pero ya 42 factorial no es tan fácil, ¿cierto? Eso manualmente entonces o se hace en calculadora o se hace lógicamente en Excel y ahorita lo hacemos en Excel. N minúscula, ¿qué es? Lo mismo, pero teniendo en cuenta, vamos a tomar de 2 en 2. ¿Para qué? Para conformar los equipos de trabajo. Entonces, N minúscula en este caso sería 2, ¿sí? ¿De cuánto tomo los elementos para conformar las combinaciones? Entonces, de a 2. 2 factorial es muy sencillo porque 2 factorial, ¿a qué es igual? A 2 por 2 menos 1, que sería 1, ¿cierto? Es decir, es igual a 2. ¿Listo? Es igual a 2 acá. Eso es n factorial, n minúscula factorial. Pero mire que acá que me dice, ojo, y también en el denominador, aparte de tener 2 factorial, multiplícalo por la diferencia entre quiénes, entre n mayúscula y n minúscula. Ya sabemos que el n mayúscula es 42 y el n minúscula es 2. ¿Qué significa? Que aquí es factorial de 40. Recuerda que es la resta, ¿no? Dentro del paréntesis, y ahí sí 40 le saco, bueno, lo obtengo o estimo el factorial de 40. ¿Sí? Que será 40 por 39, por 38, por 36, por 37, por 36, por 35, ¿ok? Hasta llegar por 1, por 2 y por 1. ¿Listo? Eso es. Entonces, esa es la regla de conteo para combinaciones. Entonces, vamos a revisar aquí una vez. Voy a ir un poquito como en reversa, pues. Me pego un brinquito porque la idea es primero revisarla y después hacerlo en Excel. Pero hagámoslo aquí en Excel de una vez. Y aquí adelantamos un poquito y le hacemos un poquito más interesante aquí el tema. ¿La idea cuál es? Pues la idea es, recordemos que aquí todo es los fundamentos básicos de matemáticas, aplicarlos eh, a el contexto empresarial, es decir, a escenario de contexto empresarial para, lógicamente, saber en qué áreas podemos aplicarlo. Igual la podemos aplicar prácticamente en todas las áreas, pero aplicar los conceptos en las áreas. Ese por un lado, por eso se llama matemáticas aplicadas. Pero lo otro también es involucrarnos, ¿cierto? Con las herramientas ofimáticas. Si tenemos por lo menos Excel a nivel básico, nos ofrece muchas posibilidades de optimizar el tiempo para diferentes operaciones, para diferentes funciones, para diferentes eh, operaciones matemáticas. Entonces aprovechemos y apoyémonos en Excel. Por supuesto, acá nosotros que vamos a hablar de base de datos grandes, no operaciones sencillas, ¿cierto? De un número de elementos
conjuntos, pues, digamos, pequeños, ¿no? Sino normalmente van a ser bases de datos de 200, 300, 500, 600 datos, 1000 datos, 2000 datos. Entonces, pues, para eso tenemos la base de datos seguramente en un formato tipo Excel o en una hoja de cálculo tipo Excel, y por eso pues nos basamos ahí en las estimaciones ahí mismo, en los cálculos en Excel. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo elemento que queremos involucrar en esta asignatura matemática aplicada. Entonces, por eso todo va a ser también apoyados, por lo menos de Excel, ¿no? Digamos, de las herramientas ofimáticas, básicamente de Excel. Entonces, aquí tengo simplemente, me copié y pegué la regla de conteo para combinaciones que acabamos de ver, pero vamos a ponerle ya el ejercicio específicamente. Acabamos de decir, ¿cuál es nuestro experimento? Nuestro experimento o nuestro caso aplicado es, tenemos el curso de matemáticas aplicadas del programa de gestión empresarial C. de Barbosa. Sabemos que son 42 estudiantes. ¿Listo? Entonces, el N mayúscula es 42. Aquí lo tenemos. N mayúscula 42. ¿Listo? N minúscula, entonces vamos a conformar equipos de trabajo de dos en dos. Entonces, el N minúscula es 2. ¿De cuánto vamos a conformar los equipos de trabajo? Y queremos saber cuántas posibles combinaciones de equipos de trabajo existen. Sabemos que vamos a tener en total 21 equipos de trabajo, ¿sí? 21 CIPAs, por ejemplo, para el caso de los CIPAs que son máximo de 2. Entonces, 21 CIPAs. Pero queremos saber es cuántas posibilidades de conformaciones hay. Entonces, si Angie, ¿con quién le tocó? Le pudo haber tocado con los otros 41. Entonces, ya ahí viene una posible combinación, ¿cierto? Y así a cada uno. Entonces, ese dato, pues, si no es muy tan sencillo sacarlo de esta forma, entonces para eso existe esta regla. Entonces 42, entonces ya sabemos que n menos n, n mayúscula menos n minúscula es 42 menos 2. ¿Qué significa? Que aquí es 40. Y ya sabemos que la forma pues, de obtener es basado en factoriales. Y ya sabemos cómo vamos a calcular los factoriales. Pero vamos a calcularlo acá. Entonces, si yo quiero hacer esto de forma paso por paso, vamos a hacerlo aquí, paso por paso. Y después lo vamos a hacer en una sola función que nos hace todo, ¿sí? Pero vamos a hacerlo paso por paso para entenderlo. Entonces, ¿qué tengo acá? Voy a obtener la combinación. Entonces, mira que yo puedo decir, voy a obtener la combinación de las combinaciones posibles de 42 estudiantes, ¿cierto? Ojo, eh, agrupados o de dos en dos, es decir, por equipos de trabajo de dos en dos. Voy a poner así como por tener aquí un poquito la anotación, ¿no? Pero bueno, ahí lógicamente, pues eso más queda más fácil escribirlo así en el cuaderno. Pero bueno, vamos a poner aquí, a tratar de darle aquí superíndice, pues simplemente como por notación, eso no quita ni pone pues nada. Superíndice, subíndice. ¿Listo? Y aquí vamos a ponerle igual como para saber qué vamos a obtener. Y pues esa es la anotación, ¿no? ¿Cuántas combinaciones existen de 42 estudiantes, es decir, N mayúscula, eh, conformados de dos en dos? ¿Listo? ¿Cuántas posibles combinaciones? Eso es lo que quiere decir eso. ¿Listo? ¿Y qué obtenemos acá? Entonces vamos a hacerlo paso por paso. ¿Qué tengo que hacer primero? Aquí se me corrió fue esto. A ver, a ver, a ver. Listo, ya. ¿Qué tengo que hacer primero? Tengo entonces que obtener el N mayúscula factorial. Pero yo voy a hacerlo aquí de una vez dejándolo que nos permita realizarlo para cualquier otro ejercicio. Lo dejamos ahí como el formatico para eso. Un momentico, voy aquí a borrar acá para ponerlo, volverlo a, porque se me corrió acá. Listo, ahora sí. N mayúscula es 42. N mayúscula es 42. Y tenemos acá N minúscula 2. Entonces aquí es N mayúscula es 42. N minúscula es 2. Y recuerden que la diferencia aquí del N mayúscula a N minúscula es 40. Perfecto. Entonces vamos a escribirlo acá. Listo, ahora sí. Vamos a escribirlo acá. Entonces tenemos acá N mayúscula y tenemos acá N minúscula. N mayúscula aquí es, entonces, N mayúscula es 42 y N minúscula es, estamos haciendo lo demorado que el otro es breve y es 2. ¿Listo? Listo. De 2 en 2. Vamos a hacerlo paso por paso, así como si lo hiciéramos en una calculadora. Y después hacemos una sola función aquí en Excel. Entonces, ¿qué tendríamos que tener? N mayúscula factorial. Entonces, voy a poner
igual fac, F-A-C-T, eso es fac, devuelve el factorial de un número, igual a 1, 2, 3, bueno, ok. 1 por 2 por 2, sí, listo. Entonces aquí tenemos n factorial, n fac, F-A-C-T, y le voy a poner el número, pero no voy a poner el número 42, sino puedo haber puesto 42, pero voy a seleccionar la celda donde está el número n mayúscula, ¿listo? Eso es. Mire que es un número grande, y eso no lo vamos a hacer nosotros a mano, ¿sí? Listo. Recuerden que ese e más 51 significa, digamos, por 10 a la 51. Entonces, en otra forma de lectura es 1,40 por 10 a la 51. ¿Qué significa? Que tengo que correr 51 posiciones esa coma hacia la derecha. Y eso da un número grandísimo. ¿Listo? Vamos aquí a combinar como para darle formita. Y voy a ponerle aquí abajo esa lineecita. Listo. Ahora tenemos acá. Ya hice el numerador. N factorial. N mayúscula factorial. 42 factorial. 42 por 41 por 40 hasta por 1. Y eso lo obtuvo ya Excel ahí. ¿Listo? Ahora, N minúscula factorial. N minúscula factorial. ¿Qué tengo N minúscula factorial? Voy a borrar como esto aquí para que no me genere aquí ruido. Y ya nosotros sabemos que eso, cuáles son los números de cada letra. ¿Listo? Ahora, n minúscula factorial, ¿cuál es? El 2 factorial. Ese sí es fácil, ¿no? 2 por 1, pues 2. Pero bueno, pongámoslo aquí en fórmula. Fac, FAC, pero entonces pongámosla aquí, de a 2. ¿Listo? Ahí el 2. Fac, 2. Listo, ahí está. Pues que es 2 porque es 2 por la posición anterior por 1. Ya, listo. 2. Ahora vamos a hacer la diferencia. Entonces vamos a hacer primero la diferencia entre n mayúscula menos n minúscula. Voy a encerrarlo entre paréntesis y le voy a poner factorial a esa operación, ¿sí? Es decir, el resultado de esa operación va a ser el factorial. Entonces, fac, es decir, ojo con los paréntesis, ahí está. Y ahí obtenemos que es también otro número grande porque es el factorial de 40. 40 por 39 por 38 por 17, listo, hasta por 1, listo, por 2 y por 1. Eso sería, y aquí voy a poner simplemente igual como para hacerlo paso a paso. Entonces, simplemente aquí sería igual a el numerador, ojo acá, el paréntesis, dividido entre qué, ojo, abro y cierro paréntesis, entre 2 por, ¿cierto? El factorial de 40, que es ese. Listo. Entonces, mire que cuántas posibilidades hay. No son sí, si nosotros conformamos de el curso, que son 42 estudiantes, equipos o CIPAs de a 2, pues por lógica nos dice que deben salir 21 equipos. Perfecto. Pero aquí es cuántas combinaciones posibles hay para conformar esos 21 equipos de trabajo, ¿sí? Es decir, eh, cada uno de ustedes con los demás compañeros, con cada uno de los demás compañeros es una posibilidad que hay que ir sumando. Y así, sucesivamente, mire cuántas posibilidades hay. Hay 861 posibles, ¿cierto? Conformación de equipos de a dos en dos, ¿sí? Uno, ¿cuál sería? Angie con la otra Angie. Angie, ¿cierto? Con Jessica, sí. Esas son cada una, pues ya son 861 posibilidades, ¿sí? Para conformar equipos. Entonces, ojo con eso. Eso es lo que me dice de combinaciones. ¿Qué me permite combinaciones? Me permite decir, si a Angie le tocó con Angie, recuerden que hay dos Angies en el curso, Angie con Angie, o por lo menos las que tengo identificadas aquí en los participantes, esa es una posibilidad, pero el orden, o sea, digamos, el orden no me altera, es decir, pudo haber seleccionado a Angie inicialmente, después voy a poner a Jessica, por ejemplo, o es la misma que seleccionar a Jessica primero y a Angie segundo, ¿sí? Es lo mismo. En combinaciones, el orden no me interesa es el subconjunto, ¿listo? Los elementos. ¿Por qué les digo eso? Porque en permutaciones sí me interesa el orden. Ok, pero combinaciones son las posibilidades, ¿listo? Ahora, ¿por qué lo dejo así? Oiga, porque digamos que vamos a hacer equipos de trabajo de a cuatro en el mismo salón. Entonces pongamos aquí cuatro simplemente. Mire, ya cuántas posibilidades hay. Hay 111.930 posibles combinaciones de equipos de trabajo en un salón apenas de 42 estudiantes, pero conformando equipos de a 4 en 4, ¿sí? Entonces, lógico, si yo le pongo uno, pues lógicamente hay 42, ¿no? Porque son individuales. Entonces, eso es lo que nos permite aquí, tú vas a dejarle aquí 2. Listo, ya tenemos ahí nuestra hojita de cálculo para los siguientes ejemplos. Entonces, vamos a retomar la diapositiva. Ya nos adelantamos un poquito porque, pues,
Ya estamos aplicando en Excel. Ah, no. Voy a volverme a hacer. Me faltó ahí un pasito que le dije que iba a hacer en una sola función. Voy a volverme aquí a Excel. Ahora, esto es paso a paso, ¿no? No, la idea es hacerlo en una sola función aquí en Excel y Excel lo tiene. Yo voy a utilizarlo acá, combinaciones, por ejemplo. Ahí está. Una sola función, ¿cuál es? Todo eso, lo que está en la regla de conteo, eh, para combinaciones, Excel lo hace en una sola función que se llama combina. Ojo que aquí hay dos opciones, ¿no? Hay una que dice combina solamente y dice devuelve la cantidad de combinaciones con repeticiones de cantidad determinada de elementos, ¿sí? Devuelve la cantidad de combinaciones con repeticiones. Aquí no vamos a repetirlo. Aquí vamos a hacer combina T. Devuelve el número de combinaciones para un número determinado de elementos. Entonces, combina, ojo, el que vamos a utilizar es combina T. Abro y cierro paréntesis. ¿El número cuál es el número? El número total de elementos del conjunto, ¿sí? Los estudiantes. Punto y coma. Y n minúscula, que es el tamaño de los equipos, en este caso, que vamos a conformar de abajo. Y nos da los mismos resultados. 861, ¿sí? ¿Listo? Eso es. Entonces, mira que aquí tenemos en una sola fórmula todo esto que está aquí. Que nosotros, pues, lógicamente lo hicimos lógicamente acá en cómo es en una sola función, ¿sí? Combina, pero ¿qué es combina T? Gracias por los corazoncitos. Ok. ¿Listo? Entonces, ahora sí, volvamos a nuestro, nuestra presentación. Listo, entonces ya vimos combinaciones. Y vemos aquí un caso, ¿va? Ya lo podemos aplicar simplemente allá en nuestra función y es lo siguiente. Aquí un ejemplo. Hay un procedimiento de control de calidad, ¿cierto? En una empresa, dice que el inspector selecciona al azar. Entonces, aquí estamos hablando de que, por ejemplo, los equipos de trabajo, de dos en dos, en el salón o en el aula digamos, de matemáticas aplicadas, se va a seleccionar al azar. Si selecciona al azar, digamos, Angie tiene la misma posibilidad o la misma probabilidad de que le toque con cualquiera de los otros compañeros, de los otros 41 compañeros. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se realiza acá. Entonces, por eso se habla de resultados de posibles combinaciones. Entonces, aquí pasa lo mismo. Digamos, el inspector va a seleccionar al azar dos piezas de las 5 piezas que tiene ahí para la revisión, ¿sí? Y va a, pues, a probarlas, lógicamente inspeccionarlas, revisar si tiene defecto o no tiene defecto, etcétera, etcétera. Dice que en un conjunto de 5 partes, ¿por qué? Porque son 5 piezas, entonces él va a seleccionar dos de esas 5 piezas. ¿Cuántas combinaciones de 2 partes pueden seleccionarse? Entonces puede ser que pueda tomar la parte A, la pieza A y la pieza B, es una opción. O la pieza A y la pieza C, o la pieza A y la pieza D, o la pieza A y la pieza E, ¿sí? O pueda tomar la pieza B y la pieza C, y empieza a ver una serie de posibilidades, de posibles combinaciones, ¿listo? De posibilidades de que coja 2 piezas. Aquí está de forma sencilla, porque lógicamente son números pequeños. Entonces, 5 factorial, y es la regla, ¿no? Esta es la regla de conteo para combinaciones, esa es la fórmula. Tengo que 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, eso da 120, dividido entre qué? Entre 2 factorial, 2 por 1, 2, y entre 5 menos 2 quedaría 3. ¿Sí? N mayúscula menos n minúscula 3 daría 3 por 2 por 1, ¿sí? Ahí está. Y eso daría 10 en términos de el ejemplo de 10 posibles combinaciones. Es decir, y miren las posibilidades, aquí están las posibilidades. Que sea A, ¿cierto? Que tome la pieza A con la B, algo habíamos adelantado, que tome A con B, que tome A con C, A con D, van 3, y A con E. Aquí el orden no me interesa, es decir, me interesa son las 2 piezas. Que lo hago aclaración porque en permutación sí nos va a interesar. Entonces, no puedo poner, por ejemplo, el orden sería que primero tomara A y después B. Otro orden sería que tomara primero B y después A. No importa, sigue siendo la misma combinación. Entonces, aquí no me interesa esa diferenciación, mientras que en permutaciones sí me va a interesar. ¿Listo? Entonces, por eso no repito B tomando primero B y después A, ¿no? Es lo mismo que AB.
Pero B con C sí es diferente, B con D diferente, B con E. Hacia adelante, C con D diferente, C con E y D con E, y ahí estarían las 10 posibles combinaciones, posibles resultados experimentales de combinaciones de 2 en 2 al azar. ¿Listo? Eso es. Ahora, hagamos esto en Excel. Muy sencillo. Simplemente vamos a hacerlo teniendo en cuenta, bueno, ahí tenemos ya los resultados, sea paso a paso, sea simplemente la función de combina T. Voy a compartir aquí nuevamente. Listo. ¿Y qué tenemos que hacer simplemente? Pues ya tenemos lógicamente ya tenemos aquí todo, la hoja de cálculo. Simplemente tenemos que cambiarle, como aquí configurar, simplemente tenemos que cambiarle 5, que son el número de piezas, y 2, ahí está 2, también que coincide, mira, ahí está 10, ¿cierto? Aquí está factorial de 5, aquí factorial de 2, y aquí factorial de 3, que es 5 menos 2, y aquí simplemente la operación. Pero recuerden que realmente la función que me hace todo eso es combínate. Ahí está 10, ¿listo? Es lo mismo que tenemos allá. Vamos a dejarlo así. Seguimos nuestra presentación. Entonces, esas son combinaciones. A ver, vamos a ver si hay otro ejercicio por acá, otro ejemplo. O ya pasamos a permutaciones. Bueno, otro ejemplo. Dice, una lotería, ¿cierto? Este es un tomado libro americano de referencia. Esa lotería de Florida dice que en la que se seleccionan, dice acá, 6 números de un conjunto de 53 números, ¿cierto? Para determinar el ganador de la semana. Entonces, se selecciona, uno dice 6 números, hay bastante posibilidad, ¿no? 6 números apenas, sí, son 50 números, es decir, número 1, 2, 3, hasta 53, por ejemplo, ¿sí? Son 6 números. Seleccionan solamente 6, pero ¿cuántas posibles combinaciones hay? Y para ver la probabilidad o la posibilidad, digamos, eh, de que uno se gane eso, ¿no? Puede ser. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí está, mira lo que tenemos que hacer. N mayúscula, que es el número total de elementos. Entonces estamos hablando de 53. N minúscula, ¿cuál es? Los 6 números que van a sacar al azar, ¿cierto? Se supone que es al azar. ¿Listo? Es decir, que todo tiene cada número tiene la misma probabilidad o la misma posibilidad de ser seleccionado. Pero hay un orden como tal. No importa, aquí no está teniendo en cuenta el orden. Aquí está teniendo en cuenta los 6 nada más, ¿sí? Entonces mire que aquí en este caso, ¿cuánto sería? 53 factorial dividido entre 6 factorial multiplicado por la diferencia entre el n mayúscula y el n minúscula, es decir, 53 menos 6, estaríamos hablando entre 47 factorial. Aquí eso es factorial, 53 por 52 hasta por 2 y por 1. Y lo mismo en el denominador. Miren el total de posibilidades o de posibles combinaciones que existen, ¿sí? 22.957.480. Y eso que aquí no estamos teniendo en cuenta el orden, que realmente es con el orden. Ahorita lo hacemos con permutaciones, ¿sí? Estas son combinaciones, es decir, es lo mismo que saque el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, a que saque inicialmente el 6, el 5, el 4, el 3 y el 2 y el 1. Para el caso de combinaciones, eso es lo mismo. Pero realmente las rifas se saben que no son así, ¿no? Las loterías son un orden dado, ¿sí? Yo puedo tener los 6 números ahí, pero están en diferente orden, no me la gané. Entonces, realmente la selección se hace con permutaciones, pero ahorita la vemos. Lo que quiero recordar es que en este caso, el orden no me interesa son el subconjunto, ¿sí? Eso es. Entonces, pero mire, teniendo en cuenta ese criterio, mire cuántos ya hay. 22.957.480 posibles resultados basados en combinaciones. ¿Listo? Ok. Vamos a hacerlo en Excel. Aquí hablamos ya de permutaciones, ahorita hablamos de permutaciones. Entonces, llevémonos el número de 53 y de 6. 53 números, y la lotería se seleccionan 6 números para el ganador. Ahí no interesa el orden, ¿sí? En combinación no interesa el orden. Se interesa el subconjunto de 6 números. Y yo quise acá otra vez. Ahora sí. Entonces tengo acá N mayúscula es 53 y tengo el N minúscula que es 6. Y ahí tengo las 22.957.480 posibilidades o posibles combinaciones. Ojo, combinaciones son
combinaciones son subconjuntos. El orden no me lo establece ahí. El orden me lo establece ya con el orden que sí, que sí realmente sí debería hacer, ya eso es permutaciones. Aquí simplemente que me salieron los 6. Digamos, teniendo en cuenta eso, yo que compré una boletica, ¿cómo es? Un billete, en esa, mire qué posibilidades tengo. Voy a poner un porcentaje. Ni siquiera tengo mire la posibilidad que tengo. La probabilidad, esto es una probabilidad. Tengo el 0,000004% de probabilidad de ganarme eso. Eso en otras palabras significa tengo 0,000004 de 22.950.000, bueno, de cada 100, te digo, de cada 100 para ganarme esa vaina. Eso es bajísimo, ¿sí? Si el 1% es bajo, me dice que eso, el punto 0,000004 es mucho más bajo, ¿listo? Ok, pero ojo, y eso aquí que no estoy teniendo en cuenta el orden, que simplemente debo tener en cuenta el orden. Aquí estaba hablando de su conjunto nada más, ¿sí? El orden no implicaría, pero la notaría saben que sí implica el orden. Bueno, vamos aquí a continuar entonces. Ahora vienen permutaciones. Permutaciones. Ya eso es combinaciones. Igual vamos a hacer varios ejercicios. Permutaciones. Entonces, regla de conteo para permutaciones. Revisen un momentico la diapositiva. Miren la diferencia, traten de revisar la diferencia con respecto a combinaciones. Es una sola pequeña diferencia. Dale un minutito. Entonces, miren que la diferencia entre permutación y combinaciones en la fórmula, ¿no? Es lo siguiente. Mire que la diferencia en el denominador es que no aparece en las permutaciones, en la otra fórmula siguiente, no aparece este término, el n minúscula factorial. Solamente aparece el factorial de la diferencia entre el n mayúscula y el n minúscula. ¿Listo? Esa es la pequeña diferencia. Y esa pequeña diferencia que me permite que en las permutaciones sí es fundamental el orden, mientras que en las combinaciones no. ¿Sí? Mire que en la lotería simplemente que me salga el 1, el 2, el 3, 4, 5, el 6, los 6 números, ya, eso es, no me interesa el orden. Mientras que las permutaciones es diferente, que me salga en ese orden de 1 a 6, a que me salga 5 primero, el 6 después, el 4 después, el 3 después, el 2 y el 1. Es diferente, se lo gana ese que le salga, ¿sí? En ese orden, el que tenga billete en ese orden. Entonces, eso involucra, ese cambio involucra eso. Entonces, las permutaciones sí me interesa el orden, ojo acá. Es diferente que en el ejercicio, en el ejemplo que teníamos por allá, em, el inspector tome la pieza A y después la pieza B, es una posibilidad, me cuenta una permutación. A, que tome primero B y después tome A. Es otro elemento, es otra posibilidad, ¿sí? De la permutación. Entonces, ojo con eso. Eso es la diferencia. Entonces, por ejemplo, vamos a revisar ese mismo, pero permutación. La notación, P mayúscula, ¿cierto? El n mayúscula en el superíndice, n minúscula en el subíndice, n mayúscula, recordemos que son el número total de elementos de ese conjunto, el n minúscula es el número de elementos tomados, ¿cierto? En esa cantidad, de tanto en tanto, eso es. En este caso del inspector, entonces mire que el inspector dice, selecciona 2 de 5 piezas para probar, pero mire que aquí en permutaciones sí me interesa el orden, entonces simplemente si a la fórmula de conmutaciones, de combinaciones que digo, le quitamos al denominador el n factorial, entonces nos daría que nos interesa el orden, ¿sí? Entonces aquí mire que ya quitando ese n factorial,
simplemente nos da 20. Recordemos que cuando hacíamos combinaciones nos daba 10. ¿Y eso qué va, en qué va a inferir o en qué va a repercutir? Que si me interesa el orden. Aquí, ¿qué tenemos? Mire, es diferente a que tome primero la pieza A y la pieza B después, a que tome la pieza B primero y la pieza A. Entonces, claro, ya me está, en este caso, para este caso específico, no siempre es así, ojo acá, es el doble de permutaciones con respecto a combinaciones. Pero a veces es el triple, a veces son 6 veces, a veces son, depende de, lógicamente, el número total de elementos y depende de cuánto en cuánto voy a tomar los elementos. ¿Listo? Del n minúsculo. Aquí en este caso, mire que es el doble. Vamos a revisar todos acá primero y después los hacemos en Excel. No, y aquí en adelante sigue son talleres. Perfecto. Entonces, hagámoslo en Excel de una vez. Hagamos los dos incluso, ¿sí? Mire que inicialmente nosotros teníamos, bueno, en el caso, digamos, de los equipos, de pronto no sería tan aplicable porque es lo mismo que esté Angie con Jessica, a que esté Jessica con Angie, pues es el mismo equipo en términos, pero en algunos casos, sí, las permutaciones son digamos, una buena referencia, ¿sí? En ese orden. Por ejemplo, en el caso de la lotería, pues fijo, ahorita hacemos el de la lotería también. Bueno, entonces vamos a compartir aquí nuevamente Excel. Y bueno, listo. Entonces mire que en el caso inicial, ¿cuál era? 5, 5 y 2, ¿sí? Aquí tenemos las combinaciones. 5 piezas y el inspector toma de a 2 piezas al azar. Entonces son 10 combinaciones, 10 posibilidades. 10 posibles resultados basándolo en combinaciones. Pero ¿qué pasa si hay diferencia que tome primero la A, después la B, o que tome primero la B y después la A es diferente? Entonces estaríamos hablando de permutaciones. Hagamos el mismo ejercicio de permutaciones. Mire, vamos a hacerlo aquí de la misma forma. Simplemente voy a ponerle P. Bueno, aquí nos decía 42 y 2, ¿no? Porque era el caso de las, digámoslo como en N. N mayúscula y N minúscula. Ahí tenemos el caso del salón, ¿cierto? De los equipos de trabajo en el salón. Pongámoslo aquí igual y pongámoslo aquí igual. Pero pongámosle P acá abajo. Permutaciones. Listo. Tengo acá, o que aquí me quedó la referencia, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a dejarle aquí, voy a centrarme y voy a ponerle F4 o simplemente le ponen ustedes signo de peso antes de la letra y signo de peso antes del número. Eso me significa que me está fijando la columna y las filas. Las columnas son las letras y las filas son los números. ¿Listo? ¿Para qué? Para cuando yo copie hacia abajo, pues no me cambie la referencia. Yo le pongo F4, simplemente le ponen los signos de pesos donde quieran, sea antes de la letra, si yo quiero que me fije las columnas, no me la cambie a pesar de copy y pegue en otro lado, la fórmula, o le ponen el signo de pesos antes del número si quieren que le fije solamente la fila, ¿sí? Y deje libre la columna. Yo simplemente le pongo siempre ambos, pues normalmente, ¿no? A no ser que necesite algo específicamente yo normalmente le pongo F4, ¿sí? Para que me fije ambos. Entonces ahora sí voy a copiar esta acá. Listo, ahora sí. ¿Qué pasa acá? Voy a quitar este. ¿Qué pasa acá? Lo único que tiene que cambia que es que no tiene este n factorial. Ya, voy a quitárselo. Y aquí me da, ya, pero que aquí está, y te voy a quitárselo también de la fórmula acá. Y ya, eso es todo. Mire que duplica. Bueno, en este caso no duplica. Es 2 veces la permutación y la combinación. ¿Por qué? Porque en este caso es diferente que tome la pieza A y la pieza B. Esa es una posible permutación, ¿cierto? Una posible resultado experimental. Y la otra que tome primero B y después A es diferente. Aquí lo tienen en cuenta así, diferente. Ahora, vamos a ver la función acá. Permuta. No, aquí es permutación. Entonces, mira, permutaciones. Ahí está. Permutaciones. ¿Listo? Abro y cierro paréntesis. Lo mismo. Permutaciones. El número total. ¿Sí? Punto y coma. El número, el tamaño. Y de 2 en 2. Ahí están los 20. ¿Listo? Ahí tenemos las dos. Hagamos entonces el de la, el de la lotería, que sería estrictamente permutación. No son combinaciones, son permutaciones. Eso nos va a dar un número mucho más grande todavía. Son 53 números y toman 6 números. Pero recordemos que en la lotería, y ahí se interesa el orden. No, sí, no son combinaciones, son permutaciones, interesa el orden. Entonces 53 y son 6 números.
53 y 6 números. ¿Listo? Entonces, mire, nos da 22.957.480. Ya sabemos cuál es la condición de las combinaciones, ¿sí? Que el orden no interesa, pero realmente una rifa sí interesa el orden. Entonces, mire cuánto nos da en permutaciones. ¿Eso cuánto es? Eso es 3 3 3. Eso es 1.650, no, mentira. Eso es 16.529.385.600 posibles permutaciones. Ese es el real. Porque ahí en la lotería se interesa el orden. Aquí en las permutaciones interesa el orden. ¿Sí? Es diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos 6 balotas. A 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? O esa misma 6, pero en otro orden. Eso sí me lo tienen en cuenta permutaciones. ¿Sí? Aquí es más por el tamaño acá. Y eso ahí está. 16.529.385. 16.529.385.600 posibles resultados basados en permutaciones, es decir, con el orden. Y esa vaina, si yo compro una lotería, un solo boletica, mire esa posibilidad que tengo, esa probabilidad. ¿De cuánto será eso? Mire eso. Voy a ponerlo ahí. Ahí. De 0,0000000006%. Es decir, 0,00000006 de cada 100. Eso es casi nada. Pero bueno, hay que trabajarla mejor. Listo. Esforzar y trabajar el dinero, pero bueno. Listo. Entonces, esos son permutaciones. Mire la diferencia de permutación y combinaciones. Y aquí 53 y 6 combinaciones. Permutaciones, habíamos dicho 5 y 2. Listo, eso es. Listo. Entonces, mira, aquí están, pues paso a paso, pero realmente uno utiliza estas dos, ¿cierto? Pero lo que me interesaba era que revisaran de dónde salía, ¿cierto? La fórmula, cuál es la estructura, qué queremos saber. Sobre todo me interesa el resultado, ¿qué es? ¿Cierto? Mire, aquí combinaciones, no me interesa el orden, permutaciones sí me interesa el orden. ¿Y a qué se lo puedo aplicar? Entonces, dependiendo también del caso, pues es más relevante la combinación o la permutación, o las dos pueden ser también, dependiendo también, lógicamente, lo que quiera obtener yo, ¿sí? Es. ¿Qué sigue acá entonces? Entonces, voy a dejarle aquí voy a explicarle, pero aquí tienen la base ya ustedes para que lo realicen, eh, unos 3 ejercicios tipo producto, y hagámoslo así, eh, porque lo que seguiría también es, pues, lógicamente que entreguen el producto actual, que es el producto 2, em, y ubicaríamos lógicamente el producto 3, que sería relacionado con, en este caso, con conteo, permutación y combinación, ¿cierto? Desarrollo de problemas en ese caso. Entonces, estos ejercicios que ustedes ven acá son, digamos, por decirlo de alguna forma, ejercicios tipo eh, de, digamos, del producto, ¿sí? Más o menos. Digamos, a ese estilo van a ser. Ojo, que aquí me interesa bastante lo siguiente. La operación ya saben hacer ustedes, ¿sí? Y la operación, pues aquí simplemente va a ser, pues, a poner igual, combínate, abro y cierro, y identifico el N mayúscula y N minúscula, o lo hago en la estructura que vimos ahí, si quieren hacerlo así, o como a ustedes les guste, con colores, como quieran, y en el orden que quieran, pero va a resumirse o reducirse a la función combínate en combinaciones. Y permutaciones, lógicamente, para estimar las permutaciones, ¿sí? El número de posibilidades basado en permutaciones. Pero me interesa también es que se explique, ¿cierto? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué resultado obtenemos? Lógicamente, si yo digo analicen el resultado, lo tengo que contextualizar con el caso, con el experimento. En este caso, pues se llama experimento en términos técnicos, pero pues aquí es el caso aplicado. Entonces, por ejemplo, aquí hay un caso de una revisora fiscal de un negocio, eh, y lógicamente recuerden que la revisoría fiscal depende, hay una norma para eso, depende, digamos, de los activos como tal en el periodo inmediatamente anterior de la empresa, pues se revisa y si supera un cierto valor de activos, lógicamente, pues requiere revisoría fiscal aparte, es decir, sumado a la contabilidad normal, es decir, al contador, al asesor contable. Entonces, eso es lo que está haciendo la revisora fiscal ahí. Y lo que tiene, pues, como función básicamente, en términos generales, es hacer una supervisión de que la
contabilidad, la facturación, los soportes, ¿cierto? Eh, los documentos contables de soporte estén llevados bajo la norma actual, ¿sí? Y dar fe de eso. Entonces, y lógicamente, pues ajustar o recomendar alguna, dar alguna sugerencia o recomendar algunos elementos para que se lleve de mejor forma la contabilidad, ¿sí? Eso es básicamente, esa revisora fiscal, pues no va, y recuerden que una contabilidad, cada carpeta o varias carpetas representan un mes. Y pues es bastante documento dependiendo lógicamente del volumen como tal de negociaciones que tenga o volumen, pues digamos, de transacciones, negociaciones que tenga como tal esa empresa, ¿sí? Y de pago, etcétera, etcétera. Entonces, pues ella normalmente va a tomar tres al azar de los 12 meses, de cada uno de los 12 meses del periodo inmediatamente anterior, pues eso habla de 2023, ¿cierto? Para hacer la revisión. Y pues toma una al azar, entonces pudo haber tomado enero, febrero, marzo, 3 meses. Si hablo de combinaciones, ya esa es una combinación, no tengo que repetir febrero, marzo, enero, no. ¿Sí? Porque es combinaciones. Pero si hablo de permutaciones, es diferente tomar enero primero, febrero segundo, marzo tercero, a tomar marzo primero, febrero segundo y enero primero, ¿sí? Marzo primero, febrero segundo y enero tercero, ¿listo? Es diferente. Entonces, si hablo de permutación. Entonces, aquí basado en eso, identificamos el N mayúscula, en ese escenario, el N minúscula, ponemos la función Excel, ¿cierto? Y obtenemos, pero ojo, quiero que expliquemos de todas formas y ir preparándonos para eso. Explicar el procedimiento, tenerlo claro, el resultado contextualizado digamos, en el caso o en el experimento. ¿Listo? Ahora, inicialmente pregunta combinaciones, después permutaciones. Lo hacen en Excel y lo revisamos en la próxima tutoría. Un segundo ejemplo, un segundo ejercicio que digo, tipo producto, digámoslo así. Va más enfocado a una nómina, ¿cierto? De una organización que tiene 25 colaboradores y van a hacer y el área de recursos humanos dice acá que va a obsequiar 7 premios para igual número de ganadores. Entonces, eh, ¿cuántas combinaciones de 7 colaboradores ganadores pueden seleccionarse en Excel? Lo mismo procedimiento, explique el procedimiento, tenga claro el procedimiento más que todo y analice el resultado o simplemente explique el resultado en el contexto del ejercicio aplicado. Y pregunta también por permutaciones, ¿sí? Eso es. Y hay un tercer ejercicio, identifican N mayúscula, N minúscula, enfocado en la fuerza de venta del área comercial, donde quiere eh, realizar una campaña publicitaria y para eso va a conformar equipos de trabajo de forma aleatoria, de dos en dos. ¿Cuántas combinaciones de equipos? Mire que aquí nos pregunta permutaciones, porque es que permutaciones para equipos de trabajo, así como lo hicimos para los equipos de trabajo de la asignatura, posibilidades, ¿cierto? De forma aleatoria, pues es lo mismo que quede em, Kevin con Jessica a que quede Jessica con Kevin, por ejemplo, ¿sí? O sea, es, es muy similar. O sea, entonces no, digamos como que no, digamos como que las permutaciones como que no cabe en ese escenario, ¿sí? Pero en otros escenarios sí, por ejemplo, en la totalidad es permutaciones, no es combinaciones. Entonces aquí mire que no se pregunta permutaciones, pero en la siguiente pregunta se requiere lo siguiente. Si se quieren conformar 28 posibles combinaciones de equipos de trabajo, me está dando ya la respuesta, ¿cuántos asesores comerciales deben contratar adicionalmente a la empresa? Ojo, adicionalmente. ¿Sí? Mire que inicialmente tiene 6. Realice los cálculos en Excel y explique el procedimiento y resultado. ¿Listo? Entonces es como una pequeño tanteo, una pequeña, digamos, modificación ahí, un despejar, o simplemente tantearlo. Entonces lo realizan también y y lo revisamos la próxima tutorial. ¿Listo? Entonces esos son los 3 ejercicios, digamos, tipo producto que vamos a dejar para que ustedes revisen eh, y, y puedan, y lógicamente puedan pues ya como entrando en materia pues en el producto. Yo lógicamente pues formulo, recuerden que el producto siguiente es individual. Entonces yo simplemente voy a formular eh, otros ejercicios diferentes y lo hacen de manera individual, ¿sí? Eso es. Entonces, pero lo importante es que es muy sencillo, ese producto que viene es muy sencillo. Y lo mismo, vamos a hacerlo en formato tipo informe, bueno, así como lo hemos venido haciendo y como ya están acostumbrados a realizar. ¿Listo? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda, Lida, Fernanda, Angie Vega, pues, Luz Mari, Vanessa, Wendy, Sandy, bueno, Jennifer, Juliet, los compañeros de salón,
el aula en Barbosa, el aula de la sede Barbosa, María Nubia, José, o todo claro. Profe, entonces digamos Lo ¿cómo de, se llama eso? Lo de conteo, digamos, si es como multiplicar las veces que se pueden hacer las posibilidades, ¿sí? en conteo, en la regla de conteo, de pasos Sí. múltiples es si, por ejemplo, voy a lanzar un dado, bueno, un dado porque digamos un caso muy sencillo, pero si tengo varios pasos, en cada uno de los pasos yo multiplico el número de posibles resultados. Y eso me da el número de posibles, ¿cierto? General de posibles resultados para varios pasos, ¿sí? Ahora, no necesariamente tengo que siempre identificar cuáles son esas posibilidades, porque si el número es grande de posibilidades, pues lógicamente tampoco voy a ponerme a... Pero cuando son pequeños, normalmente una era, en el primer dado me pudo salir uno, en el segundo dos, o en el primero uno y en el segundo tres, y empieza uno a revisar posibilidades, ¿no? Eso es. Pero eso es los posibles, el número de posibilidades, de posibles resultados para pasos múltiples, y decir, para réplicas. Ah, listo, profe. Ok, listo. Entonces, ¿qué me decían del Profe, perdón. señor? Digamos, los ejercicios que acabo de explicar son para socializar la próxima clase, ¿cierto? Sí, correcto, sí. La idea es que los hagan en Excel, así como revisen la tutoría o si lo hicieron ahí a la par en la hoja de cálculo en Excel, ya tienen la base. Y simplemente, pues, eso, los desarrollen ustedes y los traen. No, no es para que entregarlos, no, no. Es para que lo hagan ustedes, ya entren en calor en el tipo de ejercicio que vamos a hacer vamos a dar en el producto. Y pues simplemente lo revisamos si hay dudas en la próxima clase y orientamos ahí despejamos cualquier duda, ¿sí? Pero si se es juicioso y se realizan en la hoja de cálculo en Excel, ya están adelantando la base para desarrollar los ejercicios del producto que pongamos, ¿sí? Como producto 3, ¿sí? ¿Me a entender? Pero no es que eso no vayan a entregar, no. Eso van a realizar ustedes para despejar dudas la próxima clase, ¿sí? Ah, La listo. Para próxima poner de práctica. para que ¿Esto qué te practiquen, iba a decir, correcto. profe? Ay, Señora. profe, ¿será que tú me puedes colaborar como para poner la entrega el lunes? Profe, es que esta semana he estado, mejor dicho, doblando turnos en el trabajo y no me ha quedado tiempo sino hasta hoy. Listo, pues entonces venga, revisamos aquí es una vez. Venga, Ay, vamos sí, a dejar porfa, profe. a dejar evidencia por acá. Bueno, yo voy a compartir acá el curso en Moodle. Listo, tengo acá. Entonces, número real, tengo el grupo, si confirmamos RA1, ¿cierto? Producto, entonces, a ver, esto va a activar. Tengo entonces producto. Listo, vamos a ver qué ajustes. A ver cuánto han entregado. Ha entregado, bueno, pero creo que este entregado no es de esto, pero bueno. Realmente no han entregado el producto. Listo, pilas ahí, atentos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí lo siguiente. Bueno, entonces vamos a ampliar la fecha. Estamos para 3 que es mañana. Vamos a ser más generosos en lo siguiente, pero ojo, para que se pongan atentos ahí lo hagan. Vamos a hacerlo vamos a ampliar la fecha hasta el miércoles. Pero no se vayan a dormir, aprovechen mañana que es domingo. Bueno, hoy tienen más tutoría, entonces mañana que es domingo. Entonces vamos a ampliarlo hasta el miércoles como fecha ordinaria y hasta el 9, o sea que es el sábado, de fecha extraordinaria, ¿listo? Pero bueno, atentos ahí, no se dejen. Listo. Y entonces, pues yo me encargo de cargar el siguiente producto y lógicamente le amplío también la fecha, ¿no? Le amplío un poquito la fecha. Corro un poco la fecha del producto 3 también. Vamos a ampliar aquí una vez, antes, para que no se me olvide acá. La tenemos para el siguiente, estamos hoy ya, bueno, es para el siguiente domingo, vamos a ponerle 17 por acá y 20 por acá. ¿Listo? Aunque eso es muy sencillo, ¿no? Pero bueno, pongámoslo así. Listo. ¿Listo? ¿Cualquier otra duda? ¿Qué otra duda tienen? Entonces, con respecto al producto de conjuntos, entonces al producto 2
revisen bien, ¿no? Identifiquen qué es lo que necesitan. Y lo importante es que, ojo, cuando hagamos el diagrama de Venn, de lo que me solicitan, la suma de todos los elementos, ¿cierto? Que están en los diagramas Venn, sean solamente un conjunto independiente, o sea la intersección entre dos conjuntos, o sea la intersección entre tres conjuntos, todo eso sumado debe sumarme los elementos como tal, ¿cierto? Digamos, de esas características, es decir, el conjunto total. Eso es. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, Una pregunta. señora. Lo que pasa es que, bueno, en lo de productos de conjuntos, en el primer punto, bueno, donde dice que diagramas deben que todo tiene que dar los 500 usuarios, ¿sí? Sí, correcto. Pero como en el B da más de 500, porque como ahí escogieron varias que películas y series, no solamente uno, Sí. pues ahí cómo se hace para ese diagrama de Venn, porque si colocamos eso, obviamente nos va a dar más de 500. En Ujú. cambio, con los otros tres datos sí nos dan los 500, menos con el B. Listo, ya te digo. No sé, listo, ya, ya. Ok. Bueno, exacto. Hay que tener presente que una cosa es que hayan 500. Bueno, vamos a abrir aquí voy a abrir acá la guía, a ver, para revisarlo sobre la guía. Si me dejan abrir, ¿no? Una pregunta, pues yo pienso que pues hay los mismos 500 usuarios, ya es diferente a que las personas vean 3 o 4 o 5 eh, disciplinas o la película, Sí, ¿cómo correcto. se llama esto? Las series o los documentales. Ujú. O sea, no Exacto. tiene por qué dar más, porque son los mismos usuarios, son los mismos clientes, diciéndolo Correcto. así. Exacto. Entonces, exacto, muy bien. Entonces, digamos, eh, una cosa es que, bueno, una situación es que son 500, ¿cierto? A ver cómo dice, capaz que no me está dejando abrir acá. Listo. Una situación es que son 500 usuarios, ¿cierto? A los cuales se les solicitó digamos, esa información, pero se les dio la posibilidad que pudieran responder los que a ellos, digamos, las preferencias que ellos tenían por los tipos de programas, ¿no? Sean películas, series, ahora aquí ya me abrí, ya, ahora sí. Películas, series y, em, ¿cuál es el otro? Películas, series Documentales. y documentales, gracias, listo. Entonces aquí tengo eso, documentales. Pero tenemos que tener presente que si nos interesan son las respuestas, bueno, no, mentira, si nos interesan los usuarios, sí de sumarnos 500. Entonces, por ejemplo, 500, vamos a sí. ir aquí vamos aquí a revisar aquí el primero. El A dice simplemente, y es que va, fui varias veces ya, así. El A simplemente dice, conforme, ¿cierto? ¿Cuántos elementos conforman el conjunto de usuarios que tienen preferencias solo por un tipo de programa? Y específicamente películas, ¿sí? Ahí Entonces, solamente está ahí simple, preguntando cuántos usuarios ven solo películas. correcto. O Correcto, sea, eso es lo es que dice. Es una decir, sola ahí no me tiene que preferencia, sumar 500, ¿no? Lógico que no, solamente me están preguntando ¿no? eso y simplemente, pues, eh, lo respondemos teniendo en cuenta, digamos, la notación de signos, ¿sí? La notación de conjuntos, la noción de conjunto, Es ¿sí? que, es que es una sola preferencia, Eso es porque lo que me ahí está hay otra preferencia, correcto. pregunta Sí, que profe, dice pero yo me cuántos refiero a la ven, B. Perfecto, vamos para allá. Listo. a ver cuál es. Entonces, listo. La A ya sabemos para cada una parte, listo. No tiene que ser simplemente cuántos hay, cuántos seleccionar una sola preferencia y para cada uno de esos por aparte, listo. El B, ahora sí. ¿Cuántos elementos conforman el conjunto de usuarios que tienen como una de sus preferencias el tipo de programa películas? Como una, ¿sí? ¿Cuántos elementos conforman el conjunto de usuarios que tienen como una de sus preferencias el tipo de programa series? Aquí tampoco, en el B tampoco más me debe sumar, ¿sí? Pero me están preguntando por aparte. ¿Cuántos tienen por lo menos una preferencia de película? Entonces voy a irme aquí un momentico digamos, a la base de datos. A ver, si traje. Ah, sí, base de datos. Entonces, por lo menos una película. Es decir, ¿quién me está preguntando? Me están preguntando, por ejemplo, espérate, corro aquí esto, ahora sí. Me está preguntando del primero,
este primero entra porque tiene por lo menos una película, a pesar de que dijo que tenía las preferencias por las tres, pero ese clasifica. Clasifica a este también, clasifica a este también, ¿sí? Todas las que tengan película por lo menos, una de sus preferencias. Tenga una, dos o tres, ¿sí? Entonces, me están preguntando, Ahí, son ese tipo de usuarios. ahí sería el grupo de películas documentales, películas, series. Sí. Esa sería una de las respuestas. Pero Entonces, ya hay que mirar la cantidad. sí, sí, mira la cantidad que por lo menos hayan seleccionado como una de sus opciones, puede ser una sola, o puede ser que hayan seleccionado varias opciones, pero por lo menos que seleccionen películas, ¿sí? O sea, hay Sí. más como por revisar la función de Excel que nos facilita eso, ¿sí? Realmente no, Es que ahí no importa que vea películas y cualquiera de las otras dos sí, opciones. correcto, Es correcto. requerimiento que vea películas independientemente de que vea también series y también documentos. Exactamente. Entonces, la diferencia con respecto a que en el A sí me está preguntando los que seleccionaron una sola opción, ¿sí? Una sola opción. Sea películas, una por un lado, sea series por otro lado, y sea documentales por otro lado, ¿sí? Eso. Aquí en el B, por lo menos me dice, oiga, que por lo menos haya seleccionado películas. Así haya seleccionado dos o tres series, o tres, ¿qué digo? O tres opciones más, ¿sí? Eso es. Wendy, ¿me iba a preguntar algo? O Buenos sea, días, profe, profe. Señora Wendy. Sí, sí, señor. Es que la pregunta que hace la compañera va es a que la pregunta uno nos preguntan, o sea, la pregunta Ujú. uno hace referencia a cuántos usuarios escogieron, digamos, solamente las películas, ¿sí? Sí, Independientemente que haya escogido, digamos, como lo dice acá en el primer usuario que escogió los tres, ¿verdad? Ya en el No, segundo, no. ya, ahí está preguntando, compañera, ahí está no, preguntando pero solamente quiénes ya en ven el, no, solo ya en películas. el, no, ella Sí. dice para que me entiendan. Ella pregunta, digamos, bueno, en el primer punto nos dicen cuántos de los usuarios votaron solo por películas, ¿sí? Ya en la segunda pregunta dice que lo toma así, cuántos, el total de los usuarios que votaron, independientemente que hayan votado o no por los tres o los dos tipos que más que hay, ¿sí? En la segunda pregunta nos va a arrojar, digamos, si ustedes suman, bueno, da, digamos, 200, en la otra puede dar 140, bueno, se va a pasar de 500, ¿sí? Ella habla que para hacer para hacer el conjunto deben, ese dato de la pregunta B no lo podemos tomar porque nos va a dar más de 500. O sea, se tomaría solo el resultado de la pregunta A, de la pregunta C y de la pregunta D Ah, para que le entiendan es la claro. pregunta que Entonces, quiere hacer la ya, exacto, ya compañera. ahí viene, exacto, listo, perfecto. Entonces, las, la A, B, C y D usuarios. inicialmente son preguntas, o sea, digamos, como son preguntas aparte, es decir, quiero revisar cómo en Excel puedo obtener, digamos, esos subconjuntos, digamos, ¿sí? O eso, sí, eso como Profe, señora. es que con lo que dice la compañera que en la pregunta B van a dar más de 500, no es así porque tenemos una encuesta, o sea, tenemos una base de datos de 500 usuarios y estamos analizando esa información. Lo que pasa Ujú, es que ahí debemos mirar que aparte de, por ejemplo, las películas, que otros usuarios les gusta otra opción. ujú, ¿Sí eso, es así? muy bien. Sí, No, correcto. Entonces, Y no es da que 500, o sea, no tiene por no, qué dar más de 500. usted al sumar la respuesta A, la C, A, B, C, y la D, sí le va a dar 500. Pero No, si usted amiga, le porque suma yo lo ya de lo B, hice no le y va a da dar 500. 500 por... Lo digo porque yo ya lo hice. listo, Es que listo. nosotros también ya lo hicimos y no nos da más de 500, nos da los 500, amiga. Perfecto, listo. No. Bueno, inicialmente, ¿qué recomendación les doy? Revisen cada pregunta por aparte, ¿sí? Lógicamente como está ahí enumerada. Perfecto. En la primera parte, simplemente, oiga, quiero revisar cuántos usuarios cumplen esa condición, que solamente seleccionaron un tipo de preferencia de películas. ¿Cuántos? Un tipo de preferencia, uno solo, series y así, listo. Ok. Vamos a la B, simplemente es como revisar qué función, ¿cierto? En Excel, y lógicamente le pongo en notación, digamos, de conjunto, ¿cierto? Con su nombre, bueno, identifiquemos su nombre, le ponemos el nombre ese que está ahí resaltado en mayúscula,
Si ya veo que hay una operación involucrada, yo la puedo nombrar con la operación. Eso es lo que quiero que identifiquen. En la B, lógicamente la que cumple por lo menos una de esas preferencias, pero puede haber tenido dos preferencias, tres o solamente esa. Listo. Ahora, en la tercera, en C, si ya me está preguntando elementos que conforman el conjunto de usuarios que tienen preferencia por dos tipos de programas, exactamente por dos, ni por uno ni por tres, ¿cierto? Solamente por dos. ¿Cuáles son? Entonces ahí me está diciendo películas y series. Si yo detallo ese C, yo lo puedo llamar, ¿cierto? Si tienen preferencia por esos dos, son usuarios que tienen películas, intersección, intersección S, ¿cierto? Película, intersección, series. ¿Por qué? Porque usuarios que seleccionaron series y seleccionaron películas, ¿cierto? Se me unen y es una intersección. Entonces, es lo que intento que identifiquen. Lo mismo pasa con películas documentales, con series documentales. Ahora, miren que en el D me está preguntando la intersección de quiénes. Usuarios que coincidieron con que votaron las tres preferencias. Películas, series, documentales. Si yo reviso una intersección triple, ¿cierto? De un conjunto que se llame películas. Entonces vamos a hacerlo por acá, aquí, una, a ver, por ejemplo, tengo aquí, voy a poner por acá, a ver, listo, acá, sí, así. Tengo aquí, por ejemplo, un conjunto, voy a llamarlo P, películas, ¿cierto? Voy a ponerle aquí para que se vea, o por acá, películas. Tengo un conjunto por acá que se llame series. Y tengo un conjunto por acá que se llama documentales. Ahí está. Entonces, ahí es donde tengo que ser yo muy, digamos, tengo mucha claridad. Porque, ¿qué vamos a colocar acá, por ejemplo? ¿Qué colocarían ustedes en esta intersección? Estamos hablando películas con series. Películas y series. Los que en algún punto identificamos que tenían preferencia por películas y series. ¿Listo? Pero ojo, estos que están acá hacen parte de o sea, que votaron por series y también hace parte que pudieron haber votado por películas. Pero no lo puedo involucrar acá porque está en la intersección ya. Sí, eso es lo que tengo que ser cuidadoso. Ahora, aquí entre estos dos votaron los que votaron por películas y documentales. Solamente por esos dos, ¿sí? Películas documentales. No lo puedo involucrar, estaría sumando acá. Y aquí de forma similar pasa con esto, con los que están acá. Pero miren que cuántos elementos conforman, es decir, cuántos usuarios votaron como preferencia a los tres. Está aquí, en la intersección de los tres, miren que está acá. Intersección de documentales, de series, películas. Esto. Claro, entonces, este de acá más es lo que son como, digamos, son intersecciones. Manéjenlo por aparte, sí, manéjenlo por aparte. Digamos, no se confunda mucho con eso, simplemente en los anteriores lo que queremos es, de la base de datos, identifico qué función me sirve, pongo la función, hago el conteo, ¿cierto? Eh, reviso cuántos y lo pongo en notación de conjunto, es decir, el nombre mayúscula, el igual, abro las llaves, pongo el número de elementos y pongo ahí la descripción y listo. Pero ya cuando pasemos a LE, vamos a ser muy claros en, Profe, tengo clase ahorita a digamos, las en esas, 11. en esas opciones, ¿no? Que dobles, ¿sí? Y ahora sí, este más este, ¿cierto? De todos, ahí sí debe darme 500. En eso sí debe darme 500, ¿sí? En este sí debe darme 500. ¿Listo? Sí, puede que en las anteriores sea menos de 500, no importa. Traerme lo que quiero es, en las anteriores más como por revisar, pero los anteriores me dan los insumos para llenar este diagrama de Venn al final, ¿sí? No tengo que poner Buenas, tengo información del anterior, no. actividad Tengo que poner la ahorita a información que las me 11 de la para mañana, acá. profe. Ah, listo, perfecto, profe. Ok.
Listo. Listo, muchachos. Ah, al final, digamos, digamos, en los medios, ahí resolvemos dudas adicionales. ¿Listo? Bueno, un bendecido fin de semana, bendecida jornada. Gracias, profe. Hasta luego.